Ese es el resumen. Sí, y tres son, ¿no? Y en 30 días debe verse la eficacia de la medida. Eso es puntual. Y tendremos que decirle al país, si la medida fue buena, compartirlo contigo en cifras. Y si no fue buena, entonces también compartirla, ¿no? Vamos a ir a la pausa porque yo tengo horarios donde la peligrosidad y la incidencia del crimen esté allí. O sea, ¿Pero por qué ejemplo, significaría eso? ¿Una especie de toque de queda para motos? Nosotros estamos solicitando con cargo a una revisión justamente de los planes operativos que ahora el ministro seguramente en la reunión que tengamos nos tendrá que explicar, ¿no es cierto?, que la incidencia de la criminalidad de las 6 de la tarde a 10 de la noche es muy alta, muy alta. Yo sé que en el día también hay criminalidad, 9 de la mañana, 10 de la mañana, 2 de la tarde, en fin, pero en la madrugada, entre 4 y 6 de la mañana, hay criminalidad, como se dice, puntos picos, y en horas de la tarde y la noche, puntos picos. Y no estamos afrontando eso. Entonces, si bien es un derecho que tiene todo ciudadano al ejercicio de su trabajo con esa herramienta que puede ser una motocicleta, también lo es en la ponderación de derechos el velar para que no haya un muerto más, para que diariamente no haya decenas de personas que enlutan y tengan que enterrar a sus familias. Eso es la razón por la cual en este estado extraordinario pedimos 30 días que se apliquen estas medidas, de tal manera ¿Qué significaría lo que están proponiendo ustedes, Josué? Que en las horas pico... Que en las horas pico no es que no puedan circular 2 personas en moto. No, hay dos medidas que hemos planteado. Primero, general. Solamente en las zonas declaradas en emergencia, solo 1 por moto. Solamente en las zonas declaradas en emergencia. 2, en las zonas donde también se ha declarado en emergencia, hay horas pico donde la criminalidad campea, que es generalmente entre 5 de la tarde y 10, 11 de la noche. Entonces restringirse de 6 de la tarde para adelante hasta el día siguiente, 6 de la mañana. ¿Esto puede tener ajustes? Claro que puede tener ajustes. Tener una variable de seguimiento mucho más distinto probablemente, pero tenemos que trabajar sobre esa base. Porque lo que no se puede desconocer, lo que te estoy diciendo es data oficial, data cierta, es que la mayoría, o casi el 100% de la criminalidad que va acompañado con la extorsión, con el sicariato y con el robo agravado, va de la mano al uso de moto. Ahora, ¿no? se ha planteado esto antes y yo voy a recordar simplemente las objeciones. Es decir, por ejemplo, hay familias que usan la moto como método de transporte. Es decir, el marido sale de trabajar en la moto y va a recoger a la esposa que tiene trabajo y va precisamente en las horas pico a recogerla. O sea, ¿qué va a pasar con esa gente? ¿Qué va a pasar con la gente que chambea en la moto? Es decir, y muchas veces son 2 personas. Entonces ¿Qué está pasando en estos momentos donde el servicio de transporte masivo ya no está funcionando como debe funcionar? Se han encarecido los colectivos que hacían 3 soles o 5 soles una vía, hoy te cobran 10 soles, 7 soles. Es bueno que andamos eso. Es que cuando uno hace la ponderación de derechos, cuando uno hace la evaluación respecto a las medidas, tiene que valorar de manera integral. Yo entiendo que hay muchas personas seguramente que van a trasladar a sus familias a determinados puntos de trabajo, y eso es viable, eso es loable, pero estamos en un estado de excepción, en un estado extraordinario donde se tienen que adoptar medidas, y sobre todo medidas que se pueden medir. O sea, en 30 días podemos decir al país si fue eficaz o no la medida que el daño que sería el daño colateral que le dicen. Pero, es decir, pero ese daño colateral no es la muerte, no es la vida ni la salud. No, por eso yo quiero entender. Lo que dices tú, José, lo que dicen en la Defensoría es porque me imagino que esto ha sido producto de un trabajo colectivo y de una interpretación de las cifras. Ya. Hay horas pico en las que ocurren los delitos. La mayor parte de esos delitos se cometen con motos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Restringir la circulación de motos en esas horas, porque eso inevitablemente va a suponer que tienen que reducir los índices de criminalidad. Eso va a causar un perjuicio a las familias que se desplazan en moto y a las personas que trabajan en moto. Tú dices sí. Y los deliveries, los deliveries son casi todos a esa hora, o te aseguro fácil la mitad son en esas horas, pero digamos lo que tú dices es, ¿ese es el precio que hay que pagar? ¿Qué vamos Ese es el precio que hay que pagar. ¿Cómo lo respondemos a miles de madres que están clamando porque quieren seguir viviendo? ¿Cómo le decimos que yo te voy a dar esa garantía si no estamos haciendo medidas que puedan ser medibles, valga la reiteración, dispositivos que puedan ser medibles y que podemos decirle a la población,
tranquilos que estamos trabajando de manera eficaz para hacer que esta criminalidad disminuya en su efecto lesivo a la salud, a la vida, a la integridad de la persona y a una vida digna, ¿no? Ahora, estamos viviendo un estado de emergencia, Nicolás. No es que estamos en un estado normal, en un estado donde ocasionalmente ocurre un crimen y de pronto esta medida podría significar atentatoria contra todos los derechos. No, ya estamos viviendo un estado de emergencia. El tema es que nosotros queremos sinceridad en los planes operativos para ver de manera concurrente qué es lo que además deberíamos hacer, que es fundamental. Ya, pero en resumen, para entender lo que ustedes están proponiendo, porque una pregunta que me hacía esta mañana Gisela Magariño es si ustedes habían conversado con la gente usuaria de motos que está organizada, no toda, por supuesto, porque hay muchísimas, no sé cuántas motos hay en el Perú, pero hay cada vez más. Cada vez más la gente usa como diariamente se incorpora en el parque automotor cientos de motocicletas, diariamente, ¿no? Entonces, lo que te permite un universo probablemente de decenas de miles de personas que usan el vehículo. Pero eso significa, ¿no?, que se va a afectar a esas personas que hacen uso de la moto para transportarse, para trabajar, para transportar a su familia. ¿Ustedes han hablado con esta gente? Porque van a ser directamente impactados si esta medida se aprueba. Esa medida es extraordinaria y tiene que ser efectiva, ¿no? Nosotros sí creemos en eso. Tenemos la obligación de preservar. El artículo primero de la Constitución es claro. Defendemos, nosotros como Defensoría, defendemos los derechos fundamentales, la vida de la persona y su dignidad. Y esta no puede darse en situaciones como el que vivimos, donde la población, mira, ya no puede tener, mira, usted habla de derechos, perfecto. Para mí el derecho fundamental es la vida, la salud y la integridad de las personas. Eso es el derecho fundamental. Pero también tiene derecho a recreación, tiene derecho a trabajo, tiene derecho a muchos otros derechos que son en la ponderación, que son secundarios a lo primero que es el derecho a la vida, ¿ok? Entonces, frente a eso, nosotros planteamos una iniciativa que deberá ser estudiada, pero rápidamente, pero sobre todo concurrente a los planes, ¿no? O sea, lo que dicen la Defensoría está proponiendo es solo una persona en moto, sí, así es, durante el día, y en las horas pico, ninguna moto circulando por las calles. Es que se concibe a la moto, a la motocicleta, pero para entender la propuesta puntualmente. Es puntual. Y ese es el resumen. Sí, y tres son, ¿no? Y en 30 días debe verse la eficacia de la medida. Eso es puntual. Y tendremos que decirle al país, si la medida fue buena, compartirlo contigo en cifras. Y si no fue buena, entonces también compartirla, ¿no? Vamos a ir a la pausa porque yo tengo algunas observaciones sobre lo que pasó en otros países y lo que puede ocurrir si esta medida, que va a ser muy dura si se aprueba, que va a perjudicar a mucha gente, que va a tener que sacrificarse por lo que dicen ustedes, por el bien de todos, no es parte de otras medidas sin las cuales no tienen ninguna garantía que lo de las motos funcione, porque los delincuentes van a buscar otra manera. De eso hablemos tras la pausa, José. Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. Regresamos. Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. 95.5 en la FM en Lima, canal 34 Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Está en nuestros estudios el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, que acaba de plantear una propuesta. La propuesta consiste, que es muy puntual, que no se permita la circulación sino de una persona en las motos, en las zonas declaradas en emergencia, y en segundo lugar que se establezca horarios de restricción en las que ninguna moto podrá circular, que corresponden a las horas en las que hay mayor incidencia de delitos. Ahora, la pregunta, Josué, esto lo han... Es decir, el defensor del pueblo ha sido invitado al bendito cuarto de guerra, que es un misterio, y yo sospecho que se juntan a comer bocaditos, a tomar cafecitos, y que se hace mucho calor su chela, ¿no? ¿O no? Yo creo que este es un tema serio, y un tema serio se debe abordar con profesionalismo. ¿Y esto dónde se va a proponer? Yo no dudo. Esto se está proponiendo al Ejecutivo como corresponde, porque es el Ejecutivo el que ha dado la medida de emergencia, y dentro de las medidas de emergencia tiene que haber decisiones extraordinarias, y naturalmente esta decisión corresponde al Ejecutivo, toda vez de que ellos son los encargados de medir los resultados e impacto de la declaratoria de emergencia. No se olvide usted que ya estamos a puertas de cumplir los 30 días del estado de emergencia. Y a los 30 días tenemos que hacer un corte para decirle al país cómo hemos avanzado en este pero tema. Lo que te van a decir en el Ministerio del Interior, que todo está muy bien, que ha mejorado, que han capturado 300.000 delincuentes, eso no son unas cifras así ridículas. Hay información que ha publicado la fuente de la Asociación Automotriz del Perú. Solo en Lima hay 2 millones de motos.
En todo el Perú hay más de 3 millones de motos. El 20% de los hogares se movilizan en moto en las zonas rurales y el 13.7% del país entero, la cifra a nivel nacional, depende de la moto para movilizarse o como herramienta de trabajo. Estamos hablando del 13.7%. Yo podría incidir más. En lugares como Iquitos, Pucallpa, Tarapoto, en Yurimaguas, en toda la Amazonía, es la principal. Es el 100%, aunque no un 100%, porque ya se ve vehículos, digamos, 90%, 90%. 80, 90. No es menos del 90%. ¿no? Doy fe de eso, doy fe. Y la idea no es restringir la actividad de transportarse en motocicleta. En buena hora, yo conozco a los dirigentes, conozco a la Asociación de Motociclistas, y creo que ellos desarrollan de manera correcta su trabajo. Sin embargo, al interior de esa actividad se está desarrollando algo que es monstruoso. O sea, que hay gente que operativiza esas herramientas para fines impropios. Ahora, que es muerte. Josué, quisiera que escuchemos Richard Calcina, de exitosa Arequipa. Está con los motociclistas, ha estado con los motociclistas que tienen cosas que decir sobre esta propuesta que están haciendo ustedes. Richard, por favor, adelante. Tenemos audio acá en el estudio, ¿no es cierto? Sí, adelante. Muchas gracias, información en vivo. A ver, consultaremos a los conductores de motocicleta, ya que hay pedido de la Defensoría del Pueblo para que se prohíba el uso de la motocicleta de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Amigo, una consulta. Usted como conductor de una motocicleta, ante el incremento de la delincuencia, el sicariato, hay un pedido de la Defensoría para que dejen de circular las motos de 6 de la tarde a 6 de la mañana y solamente sea uno en motocicleta. ¿Qué opinión le merece? ¿Ustedes se ven afectados? Claro, definitivamente, porque esa es una herramienta de trabajo y aparte me movilizo con la moto, ¿no? Salgo de trabajo 6, 7, entonces definitivamente me va a dificultar. Se estaría afectando, estaríamos en noticieros que en los focos de calor, en la zona donde está la delincuencia, ya hubieran ido a todas las manzanas completas a levantarlos y sacar los armamentos que tienen en arsenales en esos lugares. O droga, o prostitución, o trata de personas. La policía tiene conocimiento, al pueblo hay que decir, la policía sí tiene conocimiento de esos lugares donde hay focos de calor, del crimen. ¿Usted ha visto en este estado de emergencia cuántos operativos integrales han habido de esa naturaleza? No hay. Por eso, ¿por qué le hemos requerido al Ministerio del Interior? Pero es una buena pregunta, porque les encanta hacer shows, ¿no es cierto? A mí me ha llamado la atención porque estoy esperando que reporten los resultados de esa discoteca con 62 venezolanos y un colombiano, un ecuatoriano, no sé de dónde era, ¿no? Y lo presentaron como el Tren de Aragua, ¿no? Entonces eso te impresiona. Detienen a 62 miembros del Tren de Aragua, pero resulta que empieza a avanzar la investigación porque ha pasado en otros casos y no era eso, pues, no era real. O sea, al final la información... Entonces, eso en vez de producir una sensación de seguridad y tranquilidad, disculpa la grosería, nos están hueveando, ¿no? No solamente eso, Nicolás, tienen que saber usted algo que para mí sí es fundamental. La policía tiene conocimiento de dónde están los focos de calor. Eso nadie me lo va a quitar. Saben cuántos malos efectivos están involucrados en el crimen. ¿Cuántos malos efectivos de la propia policía? De la policía, estoy hablando de la policía. Entonces, si no hay una profilaxis interna, si no hay una mano dura, real, un gobierno serio que diga, mira, acá nadie se me pasa, acá vamos a levantar con todo. Mira, pero la lucha es frontal. Lo de los pulpos, la chamba. ¿No? Llega Reboredo, ¿no? Víctor Reboredo, y hace toda una chamba de inteligencia. Yo estuve con él en Virúa, con Víctor conversando. Pero fíjate, José, logran detectar un lugar que era una especie de centro de coordinación de los pulpos. Preparan el operativo, llegan y se habían levantado todo. Se habían llevado, quedan 3. Es decir, alguien les avisó. Yo conversé. ¿Eso qué significa? Que están dentro, como dicen. Yo conversé con... Cuando yo hablo, no quiero que la gente piense que es una irresponsabilidad, una expresión así antojadiza. Es cierto, hay policía metido en este tema. Hay fiscales metidos en este tema y hay jueces metidos en este tema. No, son unos cuantos, sí, es verdad. Pero contaminan tanto que conocen la información por dentro y son los que filtran todo y no permiten que buenos hombres, buenos oficiales, buenos policías, buenos fiscales, buenos jueces cumplan su deber frente a la nación. Entonces, esto tiene que parar, pues, pero para eso necesitamos la
evidencia de que hay una policía que esté dispuesta a hacer profilaxis interna, que haya un Ministerio Público dispuesto a hacer profilaxis interno y un sistema de justicia en el Poder Judicial que también esté dispuesto a lo mismo. Yo creo que si unimos todas esas fuerzas, vamos a dar un mensaje distinto, vamos a darle tranquilidad, esperanza a la población. Y hay gente que ahora, ya está con desesperanza. Hay un tema, José, que lo han propuesto, el comunicado lo firma el señor Odiana, que creo que vamos, ¿no? Conseguimos el contacto con él, señora Magariño, ¿no? Vamos a estar con él, y que es, yo creo, más allá de cualquier otra consideración, una muestra del hartazgo. El mensaje más o menos es este: si no nos puede defender la policía, déjenos defendernos a nosotros. Queremos ir armados. Eso es mucho más gravoso. Queremos ir armados. Bueno, pero ¿qué hace, pues, Josué? Si te matan gente todos los días. Mira, usted está ponderando, usted está ponderando el derecho a la vida, ¿no es cierto? Por supuesto. Está ponderando el derecho. Yo necesito defenderme. Ya no estoy dispuesto a entregarme como uno más y que me maten. Entonces, escúchame, ¿no? pero no solo eso, sino que chambeas, porque la gente está chambeando. El peruano es un empeñoso, emprendedor, invencible, se cae, se levanta, sigue trabajando y al final viene un... Mejor no digo la expresión que me viene del forro, ¿no? A robarte tu plata, o sea, le tienes que pagar. ¿Por qué le tienes que pagar? Y si no le pagas, te revienta el local, te mete un balazo. O sea, ¿por qué no te puedes defender? Cuando denuncias, no te defiendes. O sea, mira, simple, ¿qué ha fallado acá? El monopolio de la fuerza en un Estado constitucional de derecho como el que vivimos, lo tiene la policía, que tiene que mantener el orden interno, la paz social. Eso es clave en todo país que se precie de querer desarrollarse, de querer estar en un mundo, digamos, de desarrollo. Eso no está ocurriendo en el país. Ya nos ha ganado la criminalidad. ¿Por qué? Porque la zozobra se ha empoderado de todos nosotros, se ha apoderado de todos nosotros. Entonces, el clima de inseguridad no solamente se percibe en términos fácticos, en términos de datos, sino en términos psicológicos. Es un problema grande, es un problema que está prácticamente fastidiando ya emocionalmente a los jóvenes, a los adolescentes. Ya no pueden andar con su celular en la mano. Antes los niños andaban, los jóvenes andaban con sus celulares, los señores, los de la tercera edad, ¿qué le van a defender a ellos? Ellos simplemente dan su celular o dan su dinero y listo. Pero yo creo, José, que además, no sé, no aprendemos de nuestra historia. Cuando se derrotó al terrorismo, se habla mucho del éxito del GEIN. Es cierto y tuvo un gran valor. Y hay gente que dice, hay que hacer lo que hacían en la época de Fujimori, y identifican a Fujimori como la fuerza bruta. Están equivocados. Lo que funcionó fue la inteligencia. A Abimael Guzmán lo capturaron sin disparar un solo balazo y estaban casi todos los dirigentes reunidos. Usaron la cabeza, la infiltración. No hacían shows cada vez que capturaban a alguien. A veces los capturaban y hasta los soltaban para seguirlos. Porque pensaban, uy, no han dado conmigo. Sí andaban y sabían quién eras. Y lo que hacían era seguirte porque te iban a llevar uno de más arriba. Hicieron un trabajo de inteligencia extraordinario. Pero eso iba de la mano con lo que estaba pasando en todo el Perú. Pero y lo que estaba pasando en todo el Perú, permíteme, Josué, es que las Fuerzas Armadas, y en particular el Ejército, se alió con las organizaciones campesinas, con los comités de autodefensa, con las comunidades nativas que los armaron. Las Fuerzas Armadas del Perú armaron a los campesinos y a los miembros de las comunidades nativas y le rompieron la madre a Sendero Luminoso ahí mismo. Y eso fue, digamos, lo que creó el contexto de aislamiento, de desesperación que permitió la captura con el trabajo de inteligencia. Eso fue el despertar. Esa colaboración con la gente es clave y hoy no existe. Eso fue el despertar de la población que se unió junto a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para derrocar un enemigo en común. Hoy ese enemigo en común volvió a aparecer, quizás sin un carácter ideológico, sin un carácter, digamos, de destrucción del Estado, pero destrucción al fin bajo otras metodologías como el que usted ha explicado el día de hoy. No hay derecho, pues, que el pobre ciudadano se levante muy de madrugada a trabajar y venga alguien a pedirle parte de su utilidad, 10 soles, 5 soles por día, para una persona que gane 20 soles. Es la mitad de su sueldo. Que estén extorsionando mototaxistas, Josué. Que no, el otro día. Los que venden su patita, los que venden su chunchulín, todos tienen que pagar, si no, fuera. Y como no quieren pagar, muchos pagan, por si acaso. La gran mayoría paga. Y eso es otro dato que no se está diciendo. Estos se siguen alimentando porque la gran mayoría está pagando, está contribuyendo con ese crimen, ¿ok? Pero las minorías que se resisten son víctimas justamente de las represalias
que terminan en muerte. No solamente es que lo quemen su casa, lo mandan una bomba, no. Ahora, los están asesinando. Ahora, esta propuesta se refiere solo a las zonas de emergencia. Solo a las zonas de emergencia, así es. Es decir, no es una medida nacional. No. Está claro el comunicado. Es más, el oficio que enviamos a la presidenta, al premier. ¿Eso va a ser presentado hoy? ¿Hay reunión? No, ya se presentó. Pero el acuerdo nacional hoy día será parte de nuestra resucita plataforma. El día de hoy y ojalá que sirva para algo. Parte de nuestra propuesta es esa. Sí, así es. Y mire es en todas las zonas de emergencia, en Lima y Callao, y me imagino que esto también en Trujillo, en Patás, en la zona... Bueno, nosotros lo hemos planteado para Lima y Callao. Es para Lima y Callao la propuesta. Lo hemos planteado para Lima y Callao en el contexto del estado de emergencia, por si acaso. Ahora, hay otras medidas de las que se está hablando, como por ejemplo lo de las lunas polarizadas para los vehículos. Hay muchísimos vehículos con lunas polarizadas y es una manera de encubrirse también, ¿no? Juega como un mecanismo de defensa para quienes usan la luna polarizada por fines de protección, para que verifiquen que al interior del vehículo no solamente hay una persona, dos, sino quizá un gran grupo de personas que pueden estar inclusive respaldados con su sistema de seguridad, pero naturalmente también abona para los delincuentes que no quieren ser identificados cuando cometen sus fechorías, como que vemos constantemente en los medios de comunicación, ¿no? Entonces yo creo que ahí también sería, o sea, mira, Nicolás, en momentos difíciles como el que estamos viviendo de crisis de inseguridad, se necesitan adoptar medidas extraordinarias. Por más descabellada que usted lo puede plantear en estos momentos, una medida extraordinaria es quizá la más eficaz, la que nos permita dar cierta tranquilidad y esperanza a la población. Necesitamos motivar a la población, necesitamos desarrollar un mecanismo de participación ciudadana a través de inteligencia comunitaria, como siempre lo decimos en la Defensoría del Pueblo, ¿no? José, nos está escribiendo la gente de los deliveries. Ellos son los que van a sentir más la pegada. Quizá, digamos, de la buena gente que va a ser afectada. Mira, en principio no solo la gente que usa la moto, la gente que usa para chambear, que si no hace delivery no come. Josué, ¿qué va a pasar con esa gente en las horas en que más delivery hay? Es la ponderación de derechos, estimado Nicolás. ¿Qué va a hacer con la gente que estaba acostumbrado todos los días a correr y de pronto no puede ir a correr porque simplemente hay un estado de excepción? Ahora, ¿qué le diría, José? Nosotros nos escucha muchísima gente. No, yo guardo un absoluto respeto por ellos, considero mucho la actividad laboral de parte de ellos, pero hay que ser muy sinceros, Nicolás, se deben adoptar medidas extraordinarias y todos debemos colaborar, usted lo ha dicho claro, si la población no se comprometía en la lucha contra el terrorismo, no ganábamos al terrorismo, en este caso, a la asociación de motociclistas, todos, si no nos unimos todos para luchar contra esta criminalidad en común, que todos debemos, digamos, defender la tranquilidad social y la paz social, no vamos a avanzar a nada. No vamos a llegar a nada. Pero ¿qué haces cuando estás frente a un gobierno que no escucha? Es decir, José, nosotros nos hemos cansado en este espacio, y ha ocurrido en otros también, hay que decirlo, y puede ser que nuestra de traer discusión... gente que proponga cosas, que ha tenido experiencia en la lucha contra el terrorismo, en la lucha contra las organizaciones criminales que han existido en otros momentos. En el Perú ha habido asaltos a bancos, en el Perú ha habido secuestradores, claro. Y la policía ha demostrado lo que puede hacer para derrotar estas organizaciones criminales. Ahora estamos frente a un fenómeno multiplicado y hay que escuchar a toda la gente que sepa y que propone cosas consistentes para armar una estrategia Pero integral. esa es la estrategia, pues justamente los planes estratégicos responden a un interés de evaluación integral de toda la participación ciudadana, policial, militar. Pero para eso necesitas un liderazgo, y la pregunta es si la señora Dina Boluarte es el liderazgo que necesitamos. Pero y sinceramente yo soy institucionalista, Nicolás. Yo pienso que el comando de la Policía Nacional y de nuestras Fuerzas Armadas que están en el auxilio ahora en estado de emergencia tienen que ser mucho más colaborativos en la aplicación de este tipo de medidas. Y naturalmente el Ejecutivo, a través de la PCM o a través del Consejo de Ministros, sacar las disposiciones que permitan, digamos, engarzar todo este tipo de políticas. José, te agradezco mucho por estar con nosotros. También, Nicolás. Muchas gracias, exitoso. Josué Gutiérrez, defensor del pueblo, ha estado con nosotros. Antes de la pausa, un mensaje para ustedes. Este verano, Surcosalud lanza su campaña Verano Saludable para cuidarte mejor que nunca. 35 especialidades médicas sin citas.